La mayoría de los israelitas que salieron de Egipto ya han muerto. Ahora hay una nueva generación que no vio las maravillas de Dios en el desierto a lo largo de 40 años. Están listos para cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida. Pero Moisés, con 120 años, ya no irá con ellos. Moisés habrá ido, pero Dios no. Deuteronomio es el último de los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, aunque se sabe que la última parte que habla de su muerte debió ser escrita por Josué o por algún sacerdote. El nombre del libro, como el de Números, se deriva de la Septuaginta y significa segunda ley. Esto se debe a que el libro se enfoca principalmente en recordarle al pueblo las leyes que Dios ya les había dado y renovar con ellos su pacto, porque la mayoría de los que estaban en ese momento no habían vivido la salida de Egipto, la apertura del mar y los demás milagros que Dios había hecho. Deuteronomio se divide en 4 partes importantes. El primer discurso de Moisés, que se enfoca en recordarle la historia y el fracaso de Israel desde el monte Sinaí y llama a la nueva generación de israelitas a obedecer las leyes de Dios. La desobediencia y la falta de fe en Dios de parte del pueblo y aún de Moisés habían hecho que Dios determinara que ellos ya no entraran en la tierra prometida. Pero había otra oportunidad para la nueva generación de hacer las cosas diferentes. En su segundo discurso, Moisés les recuerda las muchas leyes que les ha dado Dios para todos los aspectos de su vida personal y social, y les hace una fuerte exhortación a que las cumplan. Y en su tercer discurso, Moisés profetiza bendiciones o maldiciones que vendrán sobre ellos según su obediencia o desobediencia hacia Dios. También hace énfasis en algunos encargos solemnes que les hace Moisés al pueblo de Israel. Y en la última y cuarta parte se describen las actividades finales de Moisés. El momento en que deja encargado a Josué, la bendición a las 12 tribus, un cántico de alabanza y adoración para Dios, su muerte y el luto del pueblo. A diferencia de Números, que abarca entre sus páginas un periodo de 39 años, Deuteronomio solo registra aproximadamente un mes en el año 1405 a.C., cuando Moisés, con 120 años, se dirige al pueblo de Israel para renovar y recordar el pacto con Dios. La historia se desarrolla en las llanuras de Moab, directamente al este de Jericó y en el río Jordán, en lo que actualmente es Jordania. Al poco tiempo atraviesan el río hacia Canaán y Moisés logra ver la tierra prometida desde el monte Nebo. La característica principal de Deuteronomio es que, a diferencia de los otros libros, no se enfoca en la búsqueda de una nueva verdad para el pueblo, sino en recordar y no olvidar lo que Dios ya les había dicho. Llama a Israel a retener y no olvidar las verdades de Dios escritas en su palabra. Una y otra vez, el pueblo es llamado a tener fe acompañada de obediencia que los haría aptos para obtener las promesas que Dios les había dado. Y por el contrario, si alguna de estas dos cosas faltaran, caerían en el juicio y en el fracaso. Deuteronomio es un libro tan importante que incluso en el Nuevo Testamento es citado más de 100 veces. También Jesús habló de Deuteronomio muchas más veces de lo que habló de los otros 4 libros de Moisés, e incluso lo citó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. La decisión que en ese momento tenían que tomar los israelitas la tenemos que tomar todas las personas. Elegir el camino entre la fe en Dios y la obediencia, o hacer las cosas a nuestra manera, sin Dios y ateniéndonos a las desastrosas consecuencias que esto trae. La decisión es completamente personal y tú eliges hacia dónde quieres ir, hacia la tierra prometida o seguir vagando en el desierto.